Gracias, señor presidente. Don Rodrigo, para darle seguimiento a este tema, como usted bien nos dice, usted estuvo en el Ministerio de Hacienda hasta finales de mayo del año 2020, pero a usted le hicieron una advertencia por parte de la presidenta del Comité de Conducta de la Unión Europea desde enero de ese mismo año. O sea, se estuvo en el cargo 4 meses. La pregunta es, usted sabía de esta advertencia, pero a lo largo de estos 9 meses de su administración, su gobierno tampoco propuso nada. No presentó a la Asamblea Legislativa ningún proyecto, a pesar de tener 2 periodos de sesiones extraordinarias en el Congreso. Entonces, sí sabían, pero tampoco presentaron ninguna propuesta de ley para enmendar lo que la Unión Europea pidió que se corrigiera para no incluir a Costa Rica en esta lista. Entonces, ¿cómo podemos explicarle esto a los costarricenses? Porque ustedes sí tienen conocimiento, pero tampoco hicieron nada. Don Carlos, eso no es una pregunta, eso es una acusación, la que con mucho gusto voy a defender. Que siempre lo hago con mucho cariño y respeto, con mucho respeto por usted. Eso es una acusación, y es una acusación sin fundamento y errónea. Para que no sea yo el que se la voy a defender, que sea don Nogui el que le dé los hechos como Dios manda. Muchas gracias. A ver, tal vez explicar el proceso que se siguió con la Unión Europea. La Unión Europea hace estudios recurrentes de las diferentes administraciones con las que uno tiene relación. Lo que hace al señor Rodrigo Chávez, en ese momento ministro de Hacienda, es pedirle información. Así que no le hace una advertencia. Le dice que nuestro sistema tiene una disposición que puede verse como perniciosa. Incluso dice que no necesariamente, no es perniciosa per se, pero que quieren analizarlo. Después le envían una serie de preguntas y se hace un intercambio de información. Ese intercambio de información da pie a ese compromiso que asume el gobierno anterior, ya cuando don Rodrigo Chávez no era ministro de Hacienda. Y en este sentido, yo creo que esta administración, cuando ingresa, tiene la responsabilidad de analizarlo. No es cierto que estemos en el estado en el cual usted señaló. Cuando nosotros recibimos la información de la Unión Europea, inmediatamente le explicamos que teníamos un escenario completamente adverso para poder llevar y cumplir con ese compromiso que asumió el gobierno anterior. Número 1, estábamos en medio del hackeo, teníamos que resolver ese tema primero. Número 2, teníamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que involucraba este tema y lo que le pedimos a la Unión Europea es, vea, eso no lo podemos cumplir. Fue una irresponsabilidad decir que nosotros nos íbamos a comprometer a mandar un proyecto de ley que todavía estábamos analizando con el Fondo Monetario Internacional. El segundo tema que era importante señalar es que era inviable mandarle un proyecto a la Asamblea Legislativa y decirle que iba a aprobarlo en 3 meses. ¿Por qué era inviable? Por 3 razones importantes. Número 1, ya lo señalé, es un cambio radical en el modelo de tributación costarricense. Número 2, porque nosotros no podemos comprometer a la Asamblea Legislativa en la obligación de aprobar una ley que cambiara radicalmente. Y número 3, resulta que la Sala Constitucional en esos días resolvió que sí se podía aplicar esta norma por una resolución de la Sala Primera. Y lo primero que hizo la Asamblea Legislativa fue presentar un proyecto de ley de interpretación auténtica para definir que teníamos territorialidad. Entonces usted se imagina qué le íbamos a decir a la Unión Europea, que nosotros íbamos a presentar un proyecto en esa dirección y la Asamblea venía en la dirección contraria. O sea, la irresponsabilidad es asumir compromisos que no se discutieron con los sectores que se iban a ser involucrados. Lo segundo es que no es cierto que había un proyecto de ley establecido. Y lo tercero es que la Unión Europea fue intransigente en los plazos precisamente porque las promesas se cumplen. Las promesas que uno hace, no las que hacen otros. Bueno, ¿tiene alguna pregunta de seguimiento a su acusación, don Carlos Mora? No, señor presidente, no hay ninguna acusación, simplemente los hechos están claros. A usted se le notificó a finales de enero, a mediados de enero, de esa advertencia, como ustedes la quieran llamar, y bueno, el gobierno no presentó en 9 meses en ningún periodo de sesiones extraordinarias ningún proyecto para solventar esta necesidad y ahora le achacan la responsabilidad a don Elian. Entonces yo digo, ¿dónde está el costo político para esta administración? Bueno, dichoso don Elian que usted lo defiende tanto, los hechos están claros, pero no son como usted los usa, que no me sorprende. Muchas gracias, don Carlos. Seguimos adelante. ¿Puedo decirle algo, don Carlos? El costo político lo estamos asumiendo, ir a poner la cara a la Asamblea Legislativa a explicarle a los diputados las consecuencias de una promesa que no era nuestra. Y además convocar a los empresarios y decirles en la condición en la que estamos. Ahí está el costo político. Me parece que los otros ya no tienen forma de asumirlo.
No, no, está muy bien. Está bien que don Carlos tome su posición de defender las acciones del gobierno anterior. Yo respeto la libertad de prensa.